Ves Televisión es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Saludos cordiales amigos y amigas de Ves Televisión. Estamos con Gustavo Garcés, principal de Sur Editores, quien nos tiene una información de última hora. La edición, precisamente la 10ª edición del libro El Festín del Petróleo de Jaime Galarza Zavala. Precisamente hoy viene con El Festín de la Pandemia también añadido a esta una de las obras que prácticamente es un bestseller en la literatura nacional. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Mi querido amigo, a ti y a toda la audiencia de Ves Televisión, un fuerte Ucayay, un saludo en nuestro ancestral quichua. Acá estamos para, como tú bien dices, difundir la 10ª edición del libro de los festines. Es así. El libro de los festines, ni en la antigua Roma, eso ya aparece. Pero esta edición, a más de El Festín del Petróleo, trae también un capítulo destinado a reflexiones y paralelismos históricos en esta ya dolorida historia de nuestra patria, el Festín de la Pandemia. Es importante conocer también, Gustavo, la trascendencia que ha tenido en esta 10ª edición esta obra, precisamente citada por muchos catedráticos, incluso en, la Universidad Ecuatoriana, citado por muchos autores cuando se habla del tema de petróleo y de la realidad nacional. Un verdadero bestseller, referíamos al inicio, Gustavo. Claro, así es un trabajo muy profundo que a quien se detenga a estudiarlo va a comprender la historia del Ecuador, porque Jaime Galarza no únicamente puso gran atención por ahí en la década del año 70, cuando elabora su obra, a la parte técnica de la descripción del atraco. La descripción del atraco, que por dar un ejemplo, era de tanta magnitud que se cedían espacios de territorio con nombre de concesiones petroleras a individuos, ¿no? Y ni siquiera a compañías, a individuos representantes de ciertas compañías como la Texaco, como la Chevron, que hasta hace poco sabemos cómo fue la historia con ellos. Se serían extensiones equiparables al tamaño de 2 provincias, Pichincha e Imbabura, en el oriente ecuatoriano. Se serían miles de kilómetros cuadrados, en un caso una concesión 50.000, en otro caso 150.000. Una cuestión realmente inimaginable. Jaime detalla todo ese aspecto, pero adicionalmente refuerza sus argumentos de denuncia y argumentos periodísticos con un resumen de la historia desde la época de la independencia. Cómo se empezaron a contraer las primeras deudas, cómo fue la relación de latifundismo y de gamonalismo en el campo ecuatoriano, cómo se fue llegando a la época de explotación del petróleo. Es un libro que importantísimo para mejorar el estudio y la comprensión de la historia del Ecuador. Y 10 ediciones no se tiene todos los días, no se tienen libros todos los años. Hay libros que sabemos, el Guasipungo, el Alacosta, el Boletín y Elegía de las Mitas o lo que fuera, no han pasado de 3, 4, 5 ediciones, pero el Festín del Petróleo en ese sentido marca una tendencia editorial para
que su base, su raíz está en la verdad que esgrime, en los argumentos adecuados para el conocimiento de la historia ecuatoriana. Refieren también, Gustavo, varios especialistas sobre cuestiones de América Latina, tanto de Europa como de algunos otros continentes, que han reconocido méritos extraordinarios en la obra de Galarza, así como lo que significa en un plano de defensa de su patria. Es un verdadero referente esta obra que ya llega a su 10ª edición. Claro, en su momento el libro causó un revuelo gigantesco al punto que Jaime fue apresado con otros argumentos, pero esencialmente fue apresado por haber escrito y haber denunciado el festín del petróleo. ¿En qué gobierno es que Jaime pasa 2 años preso? En la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Y quienes se acercaron en su momento encuentran tal conocimiento, tal descripción detallada de los hechos del ceder la soberanía ecuatoriana a empresas transnacionales que se admiran. En ese sentido, El festín del petróleo es un libro de vanguardia. Remontémonos al año 1970, donde en muchos de nuestros países recién empieza la explotación petrolera. Venezuela, Colombia, México, Argentina, son países que en esa década empiezan a sacar sus recursos naturales y las empresas transnacionales a llegar como los guarros en el Machángara, Víctor amigo. Cuando hay un cuerpo en descomposición, tú ves hacia arriba y encuentras una cantidad de aves de rapiña. Así, de esa misma manera, todas estas transnacionales volaban sobre los recursos naturales, el gas, el petróleo, los hidrocarburíferos y los derivados, para hacerse de los territorios, explotarlos y quedarse con gran parte de esas utilidades, gran parte de esa riqueza. Jaime va describiendo todo eso y alerta no solamente en el Ecuador, sino que en toda nuestra América. Y es más, hace análisis que trascienden el aspecto territorial americano y menciona Irán, Europa, menciona incluso en ese momento la Unión Soviética. Hay capítulos donde uno comprende el tamaño de la investigación periodística, histórica y de denuncia que Jaime enarbola, que Jaime presenta al lector. De allí que cuando es tomado prisionero y puesto en el penal García Moreno por el gobierno del Guillermo Rodríguez Lara, hay una reunión de intelectuales que, encabezados por el escritor de Rayuela, él es Julio Cortázar, con Gabriel García Márquez, con Simón de Beauvoir, con algún español, con gente muy destacada. Ellos son los que, con Miguel Ángel Asturias, ¿no? Mario Está Vargas Llosa, también Regis Debray, Jean-Paul Sartre, está el que se cambió de lado, el Mario Vargas Llosa, que después renegó totalmente de todo lo que había defendido. Pero ellos le mandan una carta a Guillermo Rodríguez Lara en la que le dice que Jaime tiene que continuar libre su trabajo periodístico y de denuncia. En una parte menciona claramente la carta firmada por estas personas y muchos otros que dice: Jaime Galarza es el autor que muestra con abundante documentación y datos los peligros que se ciernen sobre la economía del Ecuador frente a las tentativas extranjeras para monopolizar la inmensa riqueza petrolera del país. Es una parte de esa carta. Y cuando Julio Cortázar viene a Ecuador a visitarle, el comercio
que no necesariamente ha sido el defensor de los derechos de los pueblos y de la riqueza natural, El Comercio da una noticia de primera plana en el sentido de que Julio Cortázar ha ido a visitar a Jaime Galarza y extrae una nota muy interesante, muy conmovedora también, de cómo Cortázar menciona cuánto aprendió no solo del libro de Jaime, sino de la vida de Jaime Galarza. Ajá. Termina la nota periodística del Comercio con una frase de Cortázar que dice: y las huellas de las torturas en las muñecas de Jaime Galarza son ahora la fuerza y la inspiración para defender la justicia. Mira tú. Entonces el impacto fue a nivel mundial y a nivel editorial. La primera edición constó de 10.000 ejemplares. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! La segunda edición, 20.000, Víctor amigo, la segunda edición. Y la tercera edición, que constó nuevamente de 10.000, fue requisada por el gobierno de turno. ¿Cómo? Se tomaron las librerías y requisaron todos los libros para evitar que circularan. Por otro lado, este nonagenario cumpleañero de 90 años, todavía el día de hoy está listo y estimulado para continuar abriéndonos el entendimiento y los ojos del entendimiento y el tímpano con claridad para poder mejor comprender que en el siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XXI, en el año 2020, todavía la patria se debate con estas batallas de indignidad, de falta de honra, de falta de honradez y de festines nuevos, como es el que acota en el capítulo del festín de la pandemia, que es una parte, una reflexión que abre la 10ª edición del Festín del Petróleo. Así que el público que nos escucha a través de tus canales, a través de tus redes, de tus medios de llegar, sepa bien que ya está en circulación el Festín del Petróleo y el Festín de la Pandemia, y que conviene hacerse de él pronto para mejor entender y tener una posición más sólida, y que no nos estén pensando ni sacando conclusiones en torno a lo que han sido gobiernos que nada han hecho a favor de defender la independencia, la honra, el desarrollo, sino todo lo contrario, que se han vendido. En ese sentido, el día de hoy, a las 18:15, vamos a tener el lanzamiento mundial del libro El Festín del Petróleo y el Festín de la Pandemia, el libro de los festines. Queremos, por este canal, invitar a las guarmis, a los machis, a las amigas, a los amigos, para que nos acompañen. Facilísimo. Ustedes entran a @sureditores y ya están conectados en el Facebook. Entran a la misma modalidad en el YouTube, Sureditores, y ya están. Y también en el Twitter. Vamos también a tener el apoyo de un canal de difusión, como es Página Viva, del amigo Robinson Robles, que nos ayudará a transmitir, y ojalá que en tu canal también de Best Televisión podamos amplificar esta señal, porque todo lo que hagamos para una adecuada, correcta, justa, indispensable comunicación es causa común. Como decía Víctor Jara, es ancho camino por el que tenemos que transitar en unidad de pensamiento claro, en unidad de acciones que nos permitan parar la mano a aquellas circunstancias que son perjudiciales a nuestro desarrollo, perjudiciales para el desarrollo de nuestras raíces y de nuestros frutos vitales y orgánicos. Eso es, mi querido Víctor. Un pequeño añadido también, Gustavo, es importantísimo, y claro, estaremos en la retransmisión de lanzamiento de esta 10ª edición, que es importante. Destacamos que las nuevas generaciones tomen muy en cuenta de este tipo de obras.
y también, como no, de la referencia que tiene Jaime Galarza Zavala, cuencano, nacido en 1930, autodidacta, escritor, poeta, periodista, autor de una veintena de libros, ministro fundador del Ministerio de Ambiente en el 96, doctor honoris causa en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Premio Nacional Eugenio Espejo 2007 y también vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué más podemos hablar sobre Jaime Galarza Zavala? Lo que yo te podría decir es que hay lo que mencionas es, vaya, eso es el azúcar del morocho. Sí, cuando el morocho es muy nutritivo, está bien espesito y todo, pero si no le pones azúcar no te sabe a nada. Lo que acabas de decir de las nuevas generaciones, es indispensable que la gente, que la muchachada se acerque, que se acerque a este tipo de documentos históricos que exigen un desarrollo y una convicción, porque no podemos dar las espaldas a lo que el día de mañana o quizá pronto, en menos de mañana, nos puede perjudicar grandemente. Toda la población tiene que mejorar su conocimiento y mejorando el conocimiento, clarito, esto es como la transparencia del agua cuando ya se ha sedimentado las basuritas en un riachuelo de los Andes, uno puede ver el fondo, y el fondo en este caso del libro del festín, de los festines, es penosamente, hay que decir, no el estímulo, sino el robo, no el crecimiento humano, sino el latrocinio, sino la falta de dignidad. Y eso han sido gobierno a gobierno, de turno en turno, de tumbo en tumbo, los que han venido entregando la riqueza, la esperanza, la convicción, el mejoramiento humano a través de estos festines de oprobio y de vergüenza. Me preguntabas qué más podíamos decir de Jaime Galarza. Y de Jaime Galarza mucho más, porque él tiene obras como ¿Quiénes mataron a Roldós?, que es un libro fundamental. ¿Quiénes mataron a Roldós? O ¿Quiénes mataron a Roldós con un dedo que acusa? Ese es el dedo de Jaime Galarza Zavala. También está el libro del yugo feudal, que es importante conocer y que se remonta antes del 1960, que es quizá uno de sus primeros libros junto a los campesinos de Loja y Zamora. El antecesor del festín del petróleo, Los piratas en el Golfo. Y hay libros de poesía también que nos han acompañado y que Sur Editores ha publicado. Por ejemplo, esta joyita que se llama Versos en mi mochila, donde lectores y gente sensible, guarmis y machis, pueden conseguir y pueden estimular su sensibilidad. Mencioné la poesía de Jaime Galarza y quiero cerrar esta conversación y agradeciéndote y agradeciendo a VES Televisión por el espacio, un poema que habla de incitación a Don Quijote, publicado, escrito en la década del 60, ya finales 60-70, y dice así: incitación a Don Quijote, por Jaime Galarza Zavala. Corra usted, Don Quijote, escape o será tarde. Acaban de prohibirlo a usted en todo el globo. Su retrato se exhibe en cada esquina. Asoma entre las nalgas de las mises y golazos del último mundial. Su nombre se repite por satélite. Don Quijote es un peligro para el nuevo orden mercantil, un terrorista de cuidado, una grave amenaza para la paz. En todas partes se arman contra usted los empresarios. Escape, Don Quijote, o será tarde. Ayer peleó usted contra molinos, bribones y falsarios, desfaciendo agravios y enderezando entuertos. Son enemigos de hoy, los enemigos de hoy son superiores, le pueden disparar desde la luna. Huya usted, Don Quijote, llévese a Sancho Panza, cuya cabeza han puesto a precio por difundir
adagios subversivos. Llévese a Rocinante, al cual quieren lincharlo, lo acusan de boicot al automóvil. Escape, Don Quijote. Créame, vive aún Dulcinea. Sanará sus heridas con hierbas milagrosas, acunará su sueño de paladín vencido. Lo cambiará de look para camuflarlo. Huya, Don Quijote. ¿De qué sirve hoy su adarga? Si lo prenden, lo convertirán en guardia de un McDonald's o le pondrán dentro de una jaula en un club exclusivo para americanos. Y allí usted, desnudo árbol de huesos, será el hazme reír de las damas busconas. Escape, Don Quijote. Iremos a buscarlo en otro siglo, cuando esté a salvo de los malandrines y se halle próxima a la aurora. Escape, Don Quijote. Ese es el quijotismo de Jaime Galarza Zavala, que no ha escapado de esta patria ecuatoriana ni de la responsabilidad histórica de defender la verdad. Esa palabrita formada de tan pocas letras, necesaria e indispensable para mirar la vida todos los días, aunque llueva, truene, como la otra noche, ¿escuchaste los truenos? Uno decía, ya parece que esto se acaba. Aunque llueve o truena o haga sol, la fe y la esperanza estén incólumes. Ese es el don quijotismo de nuestro grande de la patria, el varón de la patria ecuatoriano, Jaime Galarza Zavala, en sus 90 años, que le festejamos todos, y desde aquí le damos nuestro gracias, Jaime, nuestro Ajimi, Jaime, nuestro Sumac, Jaime. Eso es, mi amigo Víctor. Gracias por esa referencia. Un tema muy actual con esta 10ª edición de la obra El Festín del Petróleo y el Festín de la Pandemia. Obviamente también habría que añadir que hay el Festín del Oro, el Festín del Cobre, de la Plata, de las empresas privadas, que también estaremos muy pendientes de ver cómo se desarrolla, claro, Gustavo. Claro que sí. Así es, mi querido amigo. Será de ver cómo se va desarrollando todo esto de los festines, pero habrá quien ponga punto final y detenerle a esta... habrá todos nosotros, toda nuestra responsabilidad y nuestro deber con nosotros mismos y con el entorno social para poner, lo que tú estás haciendo es poner un alto a estos festines al abrir este canal y esta conversación y al difundir nuestra publicación y la publicación de Jaime Galarza y de todos los Jaimes Galarzas de esta tierra, de esta patria, para que detengamos la mano hurtadora y rapiñosa de aquellos indignos de ser de esta patria nuestra y de esta patria americana. Muy gentil ha sido Gustavo Garcés, principal de Sur Editores, invitándonos cordialmente al lanzamiento de la obra El Festín del Petróleo y el festín también, como no, de la pandemia, este 29 de septiembre, 18 horas, a través de los canales de Facebook de Sur Editores. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Gustavo. Fuerte abrazo, amigo. Fuerte Uchay. Hasta Gracias, cama. amigos, Hasta pronto.